This meeting is being recorded. Bien, pues bienvenidos todos y la intención de esta sesión pues es hacer como una recapitulación, no tanto como un resumen del libro de los Hebreos, sino más bien compartir un poquito cómo nos fue y después de este compartir les tenemos por ahí preparado algo que nos va a ayudar a seguir profundizando en este libro a través de una fiesta litúrgica. Entonces, bueno, primero abro el micrófono para ver cómo les fue en este semestre, cómo se sintieron, qué aprendieron, qué descubrieron, qué les llamó la atención. Y por ahí, Luis Miguel, ibas a decir algo. Sí, decía que me sentía como los dos discípulos de Maús que iban caminando con Jesús y Jesús les explicaba las escrituras de todo lo referente a él. Entonces, sí, el ir descubriendo cada una de las cosas que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús y cómo se fueron dando las cosas, o sea, eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, el sentirme así, el descubrir a Jesús por medio del Antiguo Testamento que se estaba resaltando por medio de él. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, padre, aquí en este libro es donde hablamos de Jesús como sumo sacerdote. Por lo que veíamos ahí, en ningún otro libro se habla de Jesús como sumo sacerdote. Y de la importancia de este libro para el magisterio y para la Iglesia Católica. ¿Qué tan importante es este libro por ejemplo, para ustedes, los sacerdotes, para el magisterio? Es una pregunta para ti, padre. Pues muy importante. Gracias. Gracias. ¿Qué tan importante? Muy importante. Sí, pero de como hecho, que tiene las bases, ¿no? Las bases del sacerdocio, o como que es como que el fundamento del sacerdote de la iglesia que fundó Jesús. Según estaba leyendo ahí, no me acuerdo si fue en el libro o en el aparato crítico, de que sí era como que era más importante este libro que el libro de los Romanos para nosotros los de la Iglesia Católica, pero no sé a qué grado. Sí, pues habría que ver en qué sentido lo quiso decir el autor que consultaste, porque el libro de los Romanos, pues ya lo vimos, nos ofrece una síntesis de la teología de San Pablo. Uh-huh. La carta magna, la carta principal de Pablo, y en el libro de los Hebreos, pues de una manera muy concreta, lo que tiene que ver, como dices, con el sacerdocio del Antiguo Testamento que es plenificado en Jesucristo. Y bueno, precisamente de eso hablaremos en un ratito más. Vamos a profundizar ese término. ¿Sí? Me gustó cuando vimos la sesión 10 y 11 que se relacionó con el jueves y el viernes santo con los hebreos, o sea, la explicación de cada momento, de la cena, del significado de cada elemento. O sea, cuando lo vimos dije, ¿por qué estamos cortando si estábamos viendo hebreos y de repente vamos a ver jueves y viernes santo? Entonces, pues es que Hebreos habla de esos dos momentos tan importantes. Uh-huh. Sí, que hay una amplia relación, aunque no nos hayamos dado cuenta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, bueno, a mí me gustó mucho el último capítulo, el capítulo 13, donde habla la manera de cómo
nos instruye Dios cómo nos corrige, cómo ver la manera de decir, por amor es que te corrijo, porque eres mi hijo, te corrijo. Eh, ver que precisamente Jesús, que era limpio de todo, pues él también llevó una cruz y decía él, yo me humillé, yo me avergoncé, mas sin embargo yo sabía que después de lo que yo estaba viviendo, yo tenía mi puesta, o sea, pues los ojos en Dios, que era finalmente por quien él, Jesús por él lo hacía, por amor a nosotros y por amor a su Padre. Entonces, cuando somos corregidos por Dios, debemos de sentirnos amados, porque realmente es una instrucción porque te amo, como lo hacemos los padres con los hijos. Sí, Entonces, esa parte a mí me gustó mucho. muy bien. Muchas gracias, Miriam. Ujú, ujú. Y así también lo dice el libro del Apocalipsis. Yo amo a los que corrijo. La corrección y el amor van en sintonía. Muy bien. Última, ¿cómo les fue en este semestre, en este libro? Padre John, Sí. Laura, parece. sí, la carta a los hebreos para mí fue como una puerta que abrí a la pasión de Cristo. Ujú. Me di cuenta que el amor, el dolor, la obediencia y la profesión de fe es algo que va unido. Y Jesucristo nos lo muestra en su pasión. Fue algo que, aunque ya sabía muchos aspectos, me abrió esa dimensión al amor y al dolor, que a veces creemos que el dolor no nos va a enseñar, pero creo que el dolor y el amor están tan unidos que cuando entendemos eso, el dolor no lo vamos a poder quitar, pero lo vamos a poder llevar mejor. Vamos a hacer una profesión de fe más madura. Bueno, eso sentí yo. Y eso, que la obediencia en el amor, nuestras conversiones en el dolor son tan reales. Y bueno, pues que Jesucristo nos mostró eso. Eso fue para mí la carta a los hebreos, Padre. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues, Padre, si me dime, permites, sí, una clase que tuvimos ahí muchas dudas y polémicas de cuando hablamos de que, sobre todo en tus clases, perdón, sobre todo en tus clases son las polémicas. sí, pues es que son muy preguntones los de mi clase. Y luego esta semana vamos a terminar el libro de los hebreos. Pero cuando hablan de que Jesús, a semejanza de Melquisedec, como eterno sacerdote, ¿por qué ponen a Melquisedec como eterno sacerdote? ¿Por qué lo mencionan como eterno sacerdote? ¿De dónde viene Melquisedec? ¿Quién lo hizo sacerdote? ¿Por qué era sacerdote? Si todavía no existía eso del pueblo de Dios, de los judíos, no había la tribu de Leví. ¿De dónde se hizo sacerdote? ¿Cómo lo hizo sacerdote? ¿Quién le dio el sacerdocio? Qué fregado, dices, ¿verdad? Bueno, pues precisamente de eso vamos a platicar. Ustedes saben que dentro de la liturgia de la iglesia hay un día que le dedicamos precisamente a esta temática,
la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Alguien sabe cuándo se celebra esta fiesta? Miércoles después de Pentecostés. Sí es después de Pentecostés, pero no es miércoles después de Pentecostés. Entonces, Cristo Rey, jueves. ¿no? Es el jueves, así es. O jueves. Jueves se ubica porque, como sabemos, es el jueves sacerdotal, jueves en el que Cristo instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Bueno, ¿cuál va a ser la intención de estos próximos minutos? Vamos a ver en qué consiste la liturgia, las lecturas, tanto de la misa como del oficio, la liturgia de las horas de esta fiesta. La vamos a ir así como que desmenuzando y creo que ahora en este próximo, en esta próxima festividad que vamos a tener más o menos dentro de unas, como en 2, 3 semanas es Pentecostés, entonces estamos casi a un mes de que vayamos a tener esta fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Entonces, bueno, pues nos va a ayudar como a disfrutarlo un poquito más después de haber visto el libro de los Hebreos, a entenderla un poquito más. Bien, vamos a, les voy a ir proyectando varios documentos. El primero va a ser en el que vamos a ver el sentido de esta fiesta. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, se celebra el jueves después de Pentecostés y es una fiesta. Ustedes saben que dentro de la liturgia tenemos las solemnidades, las fiestas y las memorias. Las solemnidades son pues las grandes celebraciones como la solemnidad de la Pascua, de Navidad, la solemnidad de Pentecostés, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la solemnidad de la Virgen de Guadalupe para nosotros en México. Las fiestas son celebraciones con un poquito menor no tanto de importancia, sino de exaltación. Esta fiesta, dice, Jesucristo ejerce su sacerdocio, fíjense, durante toda su vida y sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. Pero ya aquí nos está dando una clave, nos dice que el sacerdocio de Jesús es durante toda la vida. ¿Cuáles son las particularidades de un sacerdote? ¿Cuáles serían las acciones propias de un sacerdote? Hablando en término general, no solamente ya desde el punto de vista sacerdote católico, sino sacerdote en general, ¿cuáles serían sus acciones? Pues una de ellas, la de guiar al pueblo, padre. Pensaría yo. Guiar. ¿Qué más? Perdonar los pecados. Ok, ayudaba en el perdón de los pecados. Ajá. La celebración de la Eucaristía. Pero en términos generales, no en términos católicos. Intermediario Cuando- entre Dios y los hombres. Intermediario, exacto, intermediario entre Dios y Cuando los ya la hombres. palabra, no comparte la palabra, Evangelizar. Habla en el como nombre de profeta. Dios, ¿verdad? Entonces, Jesucristo ejerce su sacerdocio durante toda la vida terrena, es decir, habla de Dios, intercede por los seres humanos, hace acciones o hace sacrificios, hace bendiciones. Entonces, Jesús durante su vida ejerce el sacerdocio. Y como nos dice aquí, sobre todo en pasión, muerte y resurrección. Luego nos dice, el sacrificio perfecto es el que ofreció en la cruz, en ofrenda total, como respuesta amorosa al amor del Padre. Entonces, el que Cristo haya entregado su vida en la cruz
En primer lugar, es porque le responde amorosamente a Dios. En primer lugar, por amor a Dios y por nuestra salvación y por nosotros. Y se fijan, de alguna manera, como si estuviera impregnado el Shema aquí. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Misterio de la salvación. Y es el mismo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, por quien el ministerio de los sacerdotes, ahora sí aquí entran los sacerdotes ministeriales, o lo que llamamos los presbíteros o los padres, ofrece el sacrificio eucarístico que es el mismo de la cruz. De tal manera que Jesús es el sacerdote, los demás sacerdotes toman los beneficios o toman los atributos del sacerdocio de parte de Cristo, y el sacrificio que ellos van a hacer es el de la cruz. Por eso nosotros en misa no es que recordemos la última cena o recordemos el Calvario, sino que vivimos la última cena, vivimos el Calvario. El sacrificio eucarístico o la misa trasciende tiempo y espacio. Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, cuando estamos viviendo la misa, espiritualmente estamos siendo trasladados a la última cena y al Calvario. No podemos hablar de última cena sin Calvario, no podemos hablar de Calvario sin última cena. Son una misma realidad que cronológicamente están separadas por unas cuantas horas. Del Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, hasta la ofrenda de Jesucristo en la cruz, bueno, pues habrán pasado 12, 15, 20 horas. Pero aunque cronológicamente están separadas, es una misma realidad, es una misma dimensión. Bien, entonces, eso es lo que celebramos este Jueves Santo. Perdón, este jueves después de Pentecostés. Y empieza la antífona de la entrada. Ustedes saben que cuando no hay canto de entrada, se proclama la antífona de entrada. Pues ya desde aquí estamos empezando con el libro a los Hebreos. Dice, Cristo, mediador de una nueva alianza, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. El sacerdocio eterno. Bien, empiezan los ritos iniciales y nos encontramos con la primera oración, la oración colecta. Es la oración que se dice antes de la primera lectura. ¿Cuál es el sentido de la oración colecta? Es poner en manos de Dios esta celebración. Pedirle al Señor que lo que estamos celebrando hoy nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Ese es el sentido de todas las oraciones colectas de cada misa. Entonces, en esta misa, ¿qué es lo que le vamos a verbalizar al Señor? Dice el sacerdote, oremos. Y extiende los brazos. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu único Hijo, sumo y eterno sacerdote. Fíjense, para gloria de Dios mismo, el Padre constituye a su Hijo como sacerdote. Y no solamente para gloria de Dios Padre, sino también para salvación del género humano. Ahora, este sumo sacerdote, ¿qué es lo que realiza? Es lo que le vamos a pedir ahora al Señor. Concede a quienes Él eligió, a quienes Jesucristo eligió, para ministros. Ministro es la persona que ejerce un ministerio. Y la palabra ministro
pues también proviene de la palabra mínimo o pequeño. Entonces, para ministros, para las pequeñas personas que sirven, que él eligió para ministros y dispensadores. ¿A qué les suena un dispensador? Al que proporciona. Al que distribuye, al que proporciona, ¿verdad? Entonces, dispensadores de sus misterios, es decir, de los misterios de Cristo. Entonces, Jesús eligió a algunas personas para ser ministros y para que distribuyeran los misterios de la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ya desde el inicio de esta oración nos está diciendo, está declarando que Jesús es Hijo de Dios. Dios lo constituye sacerdote eterno para gloria de Dios, para salvación del ser humano. Y este sumo sacerdote eligió a otros para entregarles este sacerdocio. Segunda oración, la oración sobre las ofrendas. Después del ofertorio, cuando el sacerdote dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y respondemos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Y viene esta oración. Jesucristo, nuestro mediador, te haga aceptables estos dones, Señor. Entonces le estamos dirigiendo la oración a Dios Padre otra vez. Y estamos reconociendo ahora a Jesucristo como mediador. Y bueno, también ya el libro de los Hebreos nos da la pauta de quién es un mediador. Y le estamos diciendo al Padre que Jesús nos presente juntamente con él como ofrenda agradable a tus ojos. Entonces, si Jesús es una ofrenda agradable al Padre, le estamos diciendo a Dios Padre, Señor, permítenos que junto con Jesús también nosotros seamos ofrenda agradable. Nos estamos incluyendo dentro de esta ofrenda que hace el mediador. Y luego viene el prefacio. El prefacio es esta oración que antecede a la consagración. Y este prefacio, pues hay muchos prefacios. Por ejemplo, ahora para Pascua son 5 prefacios diferentes. En Navidad hay como 4 prefacios o 3. En Cuaresma hay otros. Cuando se va a recibir la primera comunión, en Pentecostés, dependiendo de ciertas celebraciones, hay prefacios propios. Bueno, en esta ocasión hay uno especial para esta celebración. Empieza diciendo el sacerdote, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Casi siempre los prefacios continúan con este párrafo. Y luego ya viene las oraciones, el prefacio especial para este día. Dice, que constituiste a tu único Hijo, pontífice de la alianza nueva y eterna. ¿Qué es pontífice? ¿Qué es un pontífice? ¿O a qué les suena pontífice? ¿Como un puente? Pontífice es de puente, efectivamente. El puente sirve para unir 2 lados, 2 extremos.
Entonces, Jesucristo es el pontífice de la alianza nueva y eterna, es decir, es el puente entre Dios y nosotros. Antes de la alianza nueva y eterna hubo otros pontífices, es decir, hubo otras personas que nos sirvieron de puente para llegar a Dios. ¿Qué otros personajes del Antiguo Testamento nos sirvieron de pontífices? Abraham. Abraham, Moisés. Noé, David, estas figuras de otras alianzas que Dios hacía alianza con Moisés para beneficio del pueblo, con alianza con Noé para beneficio de la humanidad, para alianza con Abraham para beneficio de las demás naciones. Entonces, había pontífices previos, pero Jesucristo es el pontífice de la nueva y eterna alianza por la unción del Espíritu Santo. Y recordarán ustedes que el Espíritu Santo desciende sobre Cristo en Pentecostés. Y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la iglesia su único sacerdocio. Entonces, ya estamos diciendo en el prefacio que no hay otros sacerdocios fuera del de Cristo. Si en el Antiguo Testamento había el sacerdocio levítico, en Cristo no hay sacerdocio levítico. En Cristo es el único sacerdote y todos los demás sacerdotes estamos enlazados a Cristo. Continúa diciendo el prefacio. Él, es decir, Jesús, no solo ha conferido el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo. Recordarán ustedes que nosotros por medio del bautismo somos sacerdotes, reyes y profetas. Entonces le estamos diciendo a Dios Padre en esta oración, Jesús nos confiere la dignidad del sacerdocio a todo el pueblo santo, a toda la iglesia, sino también con amor de hermano, elige hombres de este pueblo, elige hombres de la iglesia, para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Entonces ya aquí nos está hablando de un gesto litúrgico, imposición de manos. En la ordenación de diáconos, en la ordenación de presbíteros y en la ordenación de obispos está la imposición de manos. Y a través de la imposición de manos, dice, participamos de su misión. Ellos, ahora estamos hablando de los hombres que han sido constituidos sacerdotes por la imposición de manos, dice, ellos renuevan en nombre de Cristo, no en nombre propio. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico que estaba ahí en el pórtico y dicen, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, yo te levanto, yo te lo pido, levántate. O ahora hace poquitos días cuando Pablo y Bernabé hicieron un exorcismo, una curación, y les dijo Pablo, ¿de qué les sorprende que hagamos esto en el nombre de Cristo? Entonces, los sacerdotes en el nombre de Cristo renuevan el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos el banquete pascual. ¿Cuál es ese banquete pascual? La Santa Misa. Entonces, preparan para la iglesia el banquete pascual. Estos sacerdotes presiden a tu pueblo santo en el amor. Es decir, los sacerdotes son presidentes de la celebración. Presidente es el que encabeza, como aquella pregunta que en alguna ocasión les hice.
¿quién es el que celebra la misa? ¿Quién es el que puede celebrar la misa? Todos los que vamos a Todos. misa. Todos celebramos, todos somos partícipes de la celebración. Entonces el padre que está ahí al frente, él está presidiendo. Él está al frente de la celebración, pero la celebración la hacemos todos. Entonces estos sacerdotes presiden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra, liturgia de la palabra, y lo fortalecen con tus sacramentos. Fíjense que dice, lo fortalecen con tus sacramentos, no dice, lo fortalecen con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque todos los sacramentos, antes de realizarse, deben de tener liturgia de la palabra. Cuando va a haber un bautismo, primero se leen lecturas y luego se realiza el sacramento. Cuando va a haber una confirmación, primero se leen las lecturas y luego está la confirmación. Puede haber una misa, puede haber una boda en la que no se celebre misa, pero en esa boda debe de haber liturgia de la palabra y luego la celebración. Unción de los enfermos, debe de haber liturgia de la palabra, una lectura y luego se da la unción de los enfermos. Entonces, los sacerdotes presiden con la palabra y alimentan con los sacramentos. No solo la Eucaristía, claro que la Eucaristía es el culmen de todos los sacramentos, pero en esta oración estamos reconociendo estas acciones en los sacerdotes. Continúa diciendo, tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida a ti y por la salvación a los hermanos, nuevamente nos encontramos con la parte del Shema. Amor a Dios, amor a los hermanos. Van configurándose a Cristo. ¿Qué significa esto de configurar? Por ejemplo, cuando se va a abrir se prende una computadora, ¿verdad? Y que apenas la estamos adquiriendo. Y decimos, hay que configurarla, es decir, hay que ponerle lo necesario para que pueda ejercer su función. Configurarse en Cristo significa hacernos figura de Cristo, que nos parezcamos a Cristo. Entonces los sacerdotes se configuran a Cristo y han de darle así testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo, y empieza el himno del santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas o dudas sobre oración colecta, oración sobre las ofrendas y el prefacio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote? Padre, Sí. ahorita lo último que acaba de decir de que todo sacramento va antes la palabra de Dios y estuvo dando ejemplos. Y en la reconciliación. También la liturgia indica que el sacerdote, el deber ser, es que el sacerdote hable de la palabra de Dios durante la confesión. No necesariamente tiene que sacar la Biblia o leer alguna lectura, pero sí mencionar algo de la palabra de Dios. Ustedes, pues cuando nos hemos ido a confesar, decimos nuestros pecados y luego el sacerdote pues ya nos dará alguna pauta, alguna línea a seguir. Lo ideal es que el sacerdote diga algo referente a la palabra de Dios para iluminar y que no sea la palabra del hombre o del sacerdote el que ilumine el sacramento, sino la palabra de Dios. Ya, gracias. Buena Padre, pregunta. Padre, Sí, Pati.
Bueno, ahorita que lo fuiste leyendo pausadamente y bueno, lo fui reflexionando, sé que en misa lo escuchamos varias veces, ¿verdad? A lo mejor no le ponemos la atención y el cuidado como ahorita nos hiciste favor de irlo desmenuzando. Me hace mucho sentido como parte de la defensa también de la fe, ¿no? Lo que llamamos apologética. Nada más, la pregunta es, ¿esta redacción de dónde viene? Son las redacciones aprobadas por el Vaticano. Cuando surge el misal romano, con todas estas oraciones, se hace un chequeo en el Vaticano por parte de los expertos en liturgia para verificar que todo lo que se diga esté bien dicho teológicamente, dogmáticamente, doctrinalmente, pastoralmente. Entonces tiene la aprobación del Vaticano. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Por eso no es válido que un sacerdote se empiece a inventar las oraciones en ciertos momentos de la misa. Porque si ustedes se fijan ahorita que hicimos este recorrido, aparte de que tiene doctrina, tiene palabra de Dios, tiene elementos de la Sagrada Escritura. Entonces, no es así como que la oración que el padrecito se inventa, sino tiene un contexto teológico profundo. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, ustedes saben que después del prefacio viene el santo y luego viene la consagración. Bueno, hay aprobado por parte de la Iglesia varias plegarias eucarísticas. Está la plegaria eucarística 1, o también llamado canon romano, la plegaria eucarística número 2, que es la plegaria más cortita y es la que casi siempre escuchamos. Dice: Santo eres en verdad, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos que derrames sobre estos dones tu cuerpo y tu sangre, y bla, 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 en una oración. Esa es muy pequeñita. Hay otra, la plegaria eucarística número 3. Está la plegaria eucarística número 4, que nos narra toda la historia de la salvación. Está la plegaria eucarística de la reconciliación 1 y 2. Plegarias eucarísticas para diferentes necesidades, cuando se pide para la unidad de la iglesia, Jesucristo camino de salvación, Jesucristo camino de unidad. Están las plegarias eucarísticas para niños. Bien, pues de todas las que están aprobadas, ahorita yo quisiera compartirles la plegaria eucarística número 1, el canon romano. Esta plegaria eucarística es un tanto larga, pocas veces lo escuchan, pero tiene una riqueza muy, muy, muy profunda. Déjenme sacarla, esperen. Aquí está, plegaria eucarística 1 o canon romano. Dicho sea de paso, esta plegaria eucarística, estas palabras que se usan durante el proceso de consagración, es el más antiguo que tenemos en la iglesia. Esta oración data de allá del año 300, 400 después de Cristo. Hay otras plegarias eucarísticas que tienen apenas 20, 30 años de haber sido formuladas. Bien, empieza la plegaria eucarística diciendo: el sacerdote con las manos extendidas dice: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Y hace una cruz el sacerdote sobre el pan y el vino. Que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Extiende otra vez el sacerdote las manos. Ante todo, por tu iglesia santa y católica,
para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Si se fijan en esta primera parte de la plegaria que le estamos pidiendo a Dios, número 1, está haciendo la asignación está trazando la cruz sobre el pan y el vino y está pidiendo por la iglesia. Segunda parte de la plegaria eucarística. Ahora va a pedir por los vivos. Dice, acuérdate, Señor, de tus hijos, y ahí se hace una breve pausa y ahí decimos nosotros mentalmente por quienes queremos pedir. Y de todos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Muy bien, pedimos por la iglesia y su jerarquía. Ahora hemos pedido por los vivos que están aquí en la tierra. Viene ahora lo que llamamos la conmemoración de los santos. Vamos ahora a recordar a los principales santos. Dice, reunidos en comunión con toda la iglesia, sabemos que la iglesia no solamente son los que están aquí en la tierra, sino también los del cielo. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos ante todo, veneramos, no adoramos, ante todo la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, segundo santo que invocamos, y la de los santos apóstoles y mártires. Y luego viene una lista. Dice, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo. Se mencionan a los 12 apóstoles. Si se fijan, en lugar de mencionar a Matías, que fue el que entró por Judas Iscariote, se está hablando de Pablo. Entonces, el Papa San Gregorio Magno fue el que fijó esta oración. ¿Qué es lo que hace el Papa? Vamos a nombrar después de María y de José a los 12 apóstoles, incluyendo dentro de los 12 apóstoles a Pablo. Después va a mencionar a 12 mártires. De estos 12 mártires, los primeros 5 son papas: Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio. Cipriano es obispo. Y los siguientes 6, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, estos son mártires laicos. Estos decíamos que eran 5 mártires papas, un mártir obispo, Lorenzo, un diácono mártir, y los otros 5 son 5 mártires laicos. Y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Entonces, estamos pidiéndole a Dios la protección a través de 24 santos, 2 grupos de 12, y sabemos lo que el 12 en la Biblia significa. Después de que mencionamos a los santos, el sacerdote continúa con las manos extendidas. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda, el pan y el vino, de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Y continúa la celebración. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda,
haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. ¿Se acuerdan que San Pablo dirá que somos hostias vivas, ofrendas agradables, perfectas y espirituales? Entonces, le estamos pidiendo bíblicamente al Señor que estas ofrendas se conviertan en eso. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Y esta es la parte de la epíclesis en la que hemos pedido que el Espíritu Santo descienda sobre el pan y el vino. En la cual, en la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio. Y si se fijan, son los 4 verbos que aparecen en la institución de la Eucaristía. Tanto en Marcos, Mateo, Lucas, en la carta de Pablo a los Corintios, que habla de la institución de la Eucaristía, se utilizan los 4 verbos. Dio gracias, bendijo, partió y dio. Y estos 4 verbos son los mismos verbos que utiliza San Juan en el Evangelio de la multiplicación de los panes, que sabemos que en San Juan no se narra la institución de la Eucaristía porque se ve simbolizada en el capítulo 6 de San Juan cuando se habla precisamente del pan de vida. Utiliza estos 4 verbos: da gracias, bendice, parte y da. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita sobre la patena y lo adora. Después, del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y lo adora haciendo una genuflexión. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien, seguimos. Entonces, se ha terminado la consagración y viene la anáfora donde el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Después el sacerdote con las manos extendidas continúa: por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, los mismos bienes que nos has dado. Esta plegaria eucarística se puede utilizar cualquier día del año, a excepción del Viernes Santo, que no hay misa. Pero fíjense cómo en la plegaria eucarística se está reconociendo que es el memorial de la muerte, resurrección, ascensión. Aunque estemos en la misa de Navidad, celebramos muerte, resurrección y ascensión. Y estos mismos bienes que tú nos has dado, ¿cuáles son los mismos bienes que Dios nos ha dado? Pues Dios nos ha dado los bienes del pan y del vino, pero ahora nosotros se los regresamos a Él gracias al sacrificio eucarístico. El sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Pan de vida eterna, entonces ya no es pan, sino pan de vida eterna o cuerpo de Cristo, cáliz de eterna salvación, sangre de Cristo.
Pan de vida eterna es un título que utiliza Jesús en San Juan 6. Y el cáliz de eterna salvación es una forma a la cual San Pablo se refiere, si no me equivoco, en su carta a los Corintios. Mira con ojos de bondad esta ofrenda. ¿Cuál es esta ofrenda? Esta ofrenda es Cristo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira, Señor, con bondad a Cristo esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel. Y nos vamos al Génesis. Sabemos que Abel daba lo mejor que tenía, daba las primicias de en su holocausto. Acepta también esta ofrenda como el sacrificio de Abraham. ¿Cuál es el sacrificio de Abraham? Su hijo. Isaac, su hijo Isaac, Isaac. nuestro padre en la fe. Y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. La oblación pura del sumo eterno Melquisedec. Ahorita hablábamos de Melquisedec, ¿verdad? ¿Por qué Melquisedec? Ahorita nos vamos a echar un clavadito más en Melquisedec. Hago una pausa. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Le estamos pidiendo a Dios que a Cristo el Padre se lo lleve el ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, fíjense, altar aquí, pero altar del cielo, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Aquí es cuando aprovechamos para pedir por los fieles difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Entonces, pedimos, ¿se acuerdan? Por la jerarquía de la iglesia: papa, obispo, presbíteros y diáconos. Luego pedimos por los vivos. Luego recordamos a los santos. Luego pedimos por los fieles difuntos. Y ahora te pedimos por nosotros, que nos reconocemos pecadores, siervos tuyos. Que confiados en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé. Menciona ahora nuevos mártires. Son 4 mártires que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y luego vienen otros 4, perdón, son 3 mártires. Juan el Bautista, son 4. Juan, Esteban, Matías y Bernabé. Y luego Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro. Son otros 4 mártires. Y luego vienen 5 mártires: Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia. Entonces, en el canon se reconoce que también hubo mujeres mártires. Y estamos hablando de 14 en total, es decir, 2 grupos de 7. Y ustedes saben lo que el 7 significa. Entonces, anteriormente 2 grupos de 12 y ahora 2 grupos de 7. Y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por quienes sigues creando todos los bienes, los santificas los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Y viene la doxología final, que es cuando el sacerdote eleva el pan y el vino, el pan consagrado, el vino consagrado,
y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Hay una perijóresis, hay una Trinidad. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después de esto, ¿qué sigue? La comunión. El Padre Nuestro. Ah. Muy bien. ¿Dudas de esta plegaria eucarística? Padre, ¿cuándo la rezan? O sea, ¿cuándo la escogen? ¿Hay una fecha especial o El sacerdote lo escoge. allá es a criterio de él? O sea, no hay una fecha Ya es específica que el se... sacerdote. Ok. Yo, por ejemplo, casi siempre lo uso una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas. Pero no, hay sacerdotes que lo usan nomás el Jueves Santo o el domingo de Pascua y el domingo de Navidad. Eso ya queda a criterio del sacerdote. Porque si se fijan, es una plegaria eucarística muy larga, muy bonita. Es la más antigua de todas las que hay, pero sí es muy larga. Por eso a veces se optan por otras más sintéticas. Muy bien. Bueno, entonces, después de la plegaria eucarística, Padre Nuestro, el rito de la comunión, y terminaríamos con la oración después de la comunión, que dice: la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la vida, Señor, para que, unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si se fijan, es una oración tomada de la Sagrada Escritura. Nos dé la vida, yo soy el pan de vida. Unidos a ti en caridad perpetua, precisamente el Evangelio de ayer, el que permanece en mi amor y yo en él, pondremos nuestra morada. Den frutos para que ustedes son las ramas, yo soy la rama, ustedes son los sarmientos, permanezcan en mi amor para que den fruto. Entonces, las oraciones son bíblicas, no son inventadas, no son así como que nada más a la y se va, sino tiene su contexto. Muy bien. ¿Preguntas de estas oraciones o de la plegaria eucarística? En la ordenación de un sacerdote se reza esta plegaria eucarística. Queda a criterio de... Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos ahora a ver el oficio de lectura y la liturgia de las horas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es eso del oficio de lectura y la liturgia de las horas? ¿No lo habían escuchado? Sí, yo he oído que es algo así como a ciertas horas se dice unas oraciones. Hay un padre que lo hace mucho, no recuerdo quién es ahorita, pero lo hace públicamente. Cada cierto tiempo hace las por horarios. Exactamente, así es. Ujú. En toda la iglesia se reza el oficio de lectura y la liturgia de las horas, que como bien dicen, son oraciones, son salmos, son textos de la Sagrada Escritura que ya están previamente escogidos y aprobados por el Vaticano, por la Santa Sede, y la idea es que durante todo el día la iglesia esté rezando, porque una de las misiones de la iglesia es ser intercesora. Entonces tenemos la oración de las laudes que se reza durante la mañana, la oración de la hora tercia, que es a las 10 de la mañana, sexta, que es al mediodía, nona, que es a las 3 de la tarde,
viene la oración de las vísperas, que es por la tarde, la oración de las completas. Entonces, cada una de estas oraciones, con sus respectivos salmos, van variando cada día. Bueno, el día en que celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, hay salmos y oraciones especiales. Los voy a invitar a que participemos de esta oración. La voy a ir proyectando y ustedes mismos me van siguiendo. Muy bien. Dice, aquí está, oficio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Muy bien. Las vísperas empiezan, quien dirige dice, Dios mío, ven en mi auxilio, y todos respondemos, Señor, date prisa en socorrerme. Y se dice la glorificación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, quisiera invitar a uno de ustedes que nos preste su voz y lea este himno con el que empiezan las primeras vísperas. Yo, Padre. Sí, ¿te escuchamos? A ti, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, se ofrecen nuestros votos y se elevan los corazones en acción de gracias. Desde el seno del Padre, descendiste al de la Virgen María, te haces pobre y así nos enriqueces. Tu obediencia de esclavos libres hace. Tú eres el ungido, Jesucristo, al sacerdote único. Tiene su fin en ti la ley antigua, por ti la ley da gracia, viene al mundo. Al derramar tu sangre por nosotros, tu amor complace al Padre, siendo la hostia de tu sacrificio, hijos de Dios y hermanos tú nos haces. Para alcanzar la salvación eterna, día a día se ofrece tu sacrificio, mientras junto al Padre sin cesar por nosotros intercedes. A ti, Cristo Pontífice, la gloria por los siglos de los siglos. Tú que vives y reinas y te ofreces al Padre en el amor del Santo Espíritu. Amén. Muy bien, entonces este es un himno. Las vísperas, las laudes, siempre empiezan con un himno que es un poema que algún autor cristiano realizó. Se recopilan todos esos poemas y bueno, pues hay teología, hay doctrina en estos himnos y pues se escogen himnos dependiendo de lo que se está celebrando. Hay himnos propios para cuando se celebra la Navidad, la Pascua, alguna fecha de la Virgen María, de algún santo. Bueno, pues si se fijan, este himno nos está hablando precisamente de Jesucristo, sacerdote, alianza, qué es lo que hace, desciende del Padre, del seno del Padre, hasta la Virgen Madre, habla de obediencia, habla de sacrificio. Entonces, bueno, es un poema en el cual se nos narra esta festividad. Y empieza después la salmodia, que van a ser 3 salmos, y al inicio de cada salmo se da una antífona que de alguna manera nos sigue enlazando en la temática del día. Por ejemplo, para el primer salmo, que es del 145, la antífona es: Cristo, mediador entre Dios y hombres, se entregó a sí mismo como rescate por todos.
Y luego viene el Salmo 145, que pues se va leyendo de manera alternada o todos juntos. Y terminando el Salmo, se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y se termina con la antífona con la que se inició. Ese sería un salmo. Viene un segundo salmo con una segunda antífona. Envías tu palabra a la tierra y su mensaje corre veloz. Y se habla del Salmo 147. Se termina, envías tu palabra a la tierra y su mensaje corre veloz. Tercer salmo, Cristo soportó la cruz y está sentado a la diestra de Dios. Este cántico no proviene del libro de los Salmos, sino que ahora provendrá del libro de Filipenses, el cántico a los Filipenses, que nos habla de este himno cristológico. Y termina con la antífona. Cristo soportó la cruz y está sentado a la diestra de Dios. Luego viene una lectura breve. En este caso se está tomando una del Apocalipsis. Se hace un breve silencio y luego se hace un responsorio. Cristo nos amó y nos ha lavado con su sangre. Nos ha hecho de nosotros para Dios un reino de sacerdotes con su sangre. Y por último, y luego viene el Magnificat. Cristo posee un sacerdocio perpetuo y está siempre vivo para interceder por nosotros. Y se lee el Magnificat. Continúa con las preces o las peticiones de ese día. Confiemos nuestras súplicas a aquel que salva plenamente a los que por él se llegan al Padre, diciendo con humildad: escúchanos, Señor, te suplicamos con fe. Y vienen algunas peticiones y termina la oración. Entonces, básicamente ese es el esquema de la oración de las vísperas. Un himno, 3 salmos, una lectura breve, un responsorio, el Magnificat, las peticiones y la oración final. Vamos ahora a ver la del oficio de lectura. Y en esta es donde quisiera detenerme en algunos aspectos. Igual que en las vísperas, en el oficio de lectura también hay un himno. A ver, alguien que nos ayude a leer este himno propio. Yo. ¿Sí? A ti, Jesús, te alaban las naciones, que a tu reino nos llevas, y en ti cobra esperanza nuestra súplica, único mediador de cielo y tierra. Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, nacido de María, tú, la hostia pura, santa, inmaculada, que de ofrecerse a Dios sola fue digna. Ungido por el Padre, Jesucristo, eterno sacerdote, reconcilias al cielo con la tierra, los hombres y los ángeles te adoren. Dios de Dios verdadero, igual al Padre, por nosotros te ofreces en sacrificio y mueres por nosotros, trocando en vida eterna nuestra muerte. Clavado en cruz, nos miras, te miramos, crece el amor, la entrega. Al Padre en el Espíritu contigo, eleva nuestro canto y nuestra ofrenda. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este es otro himno que se lee el mismo día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y de la misma manera viene la salmodia. Lo he pedido a mi Padre y me ha dado en herencia las naciones. Y viene el Salmo 2. Vamos a alguien que nos ayude a leer este Salmo 2, porque es un salmo mesiánico. Es un salmo que aunque se escribió siglos atrás, pues nos está hablando de cómo va a ser el Mesías. ¿Quién nos ayuda a leerlo? ¿Yo, padre? Sí. Yo. Sí, dale, Mine. ¿Sí? Sí.
El Mesías Rey Vencedor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernantes con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira, dichosos los que se refugian en él. Muy bien. Y si se fijan, parte de este salmo es transcrito en el libro de los Hebreos. Esta parte, ¿verdad? ¿A qué ángel se le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Muy bien. Viene un segundo salmo, el Salmo 39. Y un tercer salmo, el Salmo 84. Viene después en el oficio de lectura se hacen dos lecturas. Una que es tomada de la palabra de Dios, en este caso se toma de la carta a los Hebreos, que bueno, pues ustedes ya han leído, han estudiado. Y los voy a invitar a que leamos la segunda lectura, que fue tomada de la encíclica Mediator Dei, es decir, el mediador de Dios, del Papa Pío XII. ¿Alguien que nos ayude a leer esta lectura del Papa? Yo, padre. ¿Sí? Dice, segunda lectura, Cristo es ciertamente sacerdote, pero lo es para todos, no para sí mismo, ya que Él, en nombre de todo el género humano, presenta al Padre Eterno las aspiraciones y sentimientos religiosos de los hombres. Es también víctima, pero lo es igualmente para nosotros, ya que se pone en lugar del hombre pecador. Por esto, aquella frase del apóstol, tened los mismos sentimientos propios de Cristo Jesús, exige de todos los cristianos que, en la medida de las posibilidades humanas, reproduzcan en su interior las mismas disposiciones que tenía el Divino Redentor cuando ofrecía el sacrificio de sí mismo. Disposiciones de una humilde sumisión, de adoración a la suprema majestad divina, de honor, alabanza y acción de gracias. Les exige a sí mismo que asuman en cierto modo la condición de víctimas, que se nieguen a sí mismos conforme a las normas del Evangelio, que espontánea y libremente practiquen la penitencia, arrepintiéndose y expiando los pecados. Exige finalmente que todos, unidos a Cristo, muramos místicamente en la cruz, de modo que podamos hacer nuestra aquella sentencia de San Pablo, estoy crucificado con Cristo. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues este documento nos ayuda a seguir meditando en esta visión de Jesús como sacerdote y de Jesús como víctima. Jesús como sacerdote que ofrece y Jesús como víctima que se ofrece a sí mismo. Viene también las laudes. Con eso termina el oficio de lectura. Vamos a ver ahora las laudes, que es la oración que se hace
en la mañana. ¿Alguien que nos ayude con este himno? Yo, Padre. Sí. Dice, cantan tu gloria, Cristo sacerdote, los cielos y la tierra. A ti que por amor te hiciste hombre y al Padre como víctima te ofrendas. Tu sacrificio nos abrió las puertas de par en par del cielo. Ante el trono de Dios es elocuente tu holocausto en la cruz y tu silencio. Todos los sacrificios de los hombres quedaron abolidos. Todos eran figuras que anunciaban al sacerdote eterno, Jesucristo. No te basta el morir, que quieres darnos alimento de vida, quedarte con nosotros y ofrecerte sobre el altar, hacerte Eucaristía. Clavado en cruz nos miras, te miramos, crece el amor, la entrega. Al Padre en el Espíritu contigo, eleva nuestro canto y nuestra ofrenda. Amén. Bien, si se fijan en los himnos y en esta reflexión del Papa, no se desliga Jesucristo, sumo y eterno sacerdote de la cruz. Como si nosotros quisiéramos ver el sacerdocio Jesús solamente en plenitud y majestuosidad de que todo está bien, pero no, es que el sacerdocio de Cristo está íntimamente ligado a la cruz de Cristo. Por eso se sigue hablando de cruz, de crucificado, de entrega, de sacrificio. Son dos realidades que van de la mano. Y pues esto nos ayuda a nosotros a entender que en la vida pues están momentos de gloria, pero también momentos de dolor. Están unidos. No le podemos sacar. Si no, entonces, ¿por qué en cada misa debe haber un crucifijo? No puede haber misa, o en toda misa debe de estar un Cristo crucificado. Y es que eso pues lo hemos entendido muy bien desde San Pablo cuando dice, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. O sea, no solamente Cristo glorificado, no solamente Cristo resucitado, sino Cristo crucificado, Jesús crucificado. Por lo tanto, el sacerdocio de Jesucristo, que decíamos del Jueves Santo, pues el Viernes Santo en la cruz también se ve evidenciado. Y después vendrán los 3 salmos de las laudes. El Salmo 62, el cántico del libro de Daniel, capítulo 3, y el Salmo 149. Y después viene una lectura breve de la carta a los hebreos. ¿Alguien que nos ayude a leer esta lectura de la carta a los hebreos? Yo, Padre. Sí. Cuando Cristo entró en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Muy bien. La palabra oblación es sinónimo de sacrificio. Cuando ustedes escuchen sacrificio, cuando escuchen oblación es sacrificio. Bien. Luego viene la antífona y las preces, las peticiones para ese día y la oración. Vienen las horas intermedias,
con sus lecturas. Y vienen las vísperas de ese día. Las primeras vísperas son las oraciones especiales que se hacen un día antes en la tarde de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Estas segundas vísperas son las que se hacen en la tarde. ¿De acuerdo? Muy bien. Alguien que nos ayude a leer este último himno. Yo, Padre. Sí. A ti, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, se ofrecen nuestras vidas y se elevan los corazones en acción de gracias. Desde el seno del Padre descendiste al de la Virgen Madre. Te haces pobre y así nos enriqueces, tu obediencia de esclavos libres haces. Tú eres el ungido, Jesucristo, el sacerdote único. Tiene su fin en ti la ley antigua. Por ti la ley de gracia viene al mundo. Al derramar tu sangre por nosotros, tu amor complace al Padre, siendo la hostia de tu sacrificio. Hijos de Dios y hermanos, tú nos haces. Para alcanzar la salvación eterna, día a día se ofrece tu sacrificio mientras junto al Padre, sin cesar por nosotros intercedes. A ti, Cristo Pontífice, la gloria por los siglos de los siglos. Tú que vives y reinas y te ofreces al Padre en el amor del Santo Espíritu. Amén. Muy bien, gracias. Muy bien. Y luego vienen los 3 salmos. Vamos a ver este salmo que también es un salmo mesiánico. ¿Alguien que nos ayude a leer? Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderé al Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira, quebrantará a los reyes, en su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Bien, gracias. Bien, pues si se fijan este salmo, Salmo 109, es mesiánico y precisamente habla también de el rito de Melquisedec. Bueno, pues ¿a qué se refiere esto? Ya lo dijimos en la misa. Acepta esta ofrenda como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Y ahora decimos, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Hay otras traducciones que en lugar de decir rito, dice orden, según el orden de Melquisedec. O también dice forma, según la forma de Melquisedec. Bien, pues ¿a qué se está refiriendo este personaje de Melquisedec? ¿Por qué tanta relevancia en el libro a los Hebreos de Melquisedec y Jesucristo? Alguien que pudiera compartirnos por qué cree, o de lo que vieron en la clase, ¿a qué les suena? Lo que yo tengo entendido es de que los sacerdotes de los israelitas
eran por herencia, lo que son los levitas, todos los de descendencias de Leví, eran nombrados sacerdotes porque así lo había establecido Dios en épocas de Moisés. Entonces, Melquisedec surge en la historia del Génesis y no se sabe que es sacerdote porque se le ofrece pan y vino precisamente, pero de él no se sabe nada cómo fue que llegó a ser sacerdote. Entonces lo comparan así con Cristo porque Jesús no es de la descendencia de Leví, sino es de Judá, creo, ¿verdad? Entonces, por eso se le dice que es según el orden o según el rito de Melquisedec, que se le está dando se le está otorgando ese título de sacerdote, no por el rito de los judíos, de los israelitas, sino por el orden de Melquisedec, que no se sabe cómo fue nombrado. Y se reafirma aquí que es por el mismo Dios que fue así nombrado sacerdote. Muy bien. ¿Alguien más? Preguntaba por ahí hace ratito Roberto, ¿verdad? ¿Cómo que sacerdote si en tiempos de Abraham todavía no se instituía el orden de los sacerdotes, el orden de los levitas? Bien, pues así lo explica el libro de los Hebreos, también lo dirá en otro momento San Pablo, si no me equivoco, y es que son varios elementos de Melquisedec que coinciden con Jesucristo. Uno de ellos es que tiene que ver con el Rey Altísimo. Ustedes recuerdan en el libro del Génesis, dice que Melquisedec es sacerdote del Altísimo o del Dios Altísimo. Pues Jesucristo tiene que ver con su Padre, el Altísimo. Otro elemento, sacerdote, en el sentido en que ofrece. De manera concreta, ¿qué ofreció Melquisedec? Pan y vino. Ofrece estos dos signos que antes inclusive de la Pascua ya eran importantes y que en la misma Pascua, perdón, en el mismo Éxodo, pues el pan bajado del cielo, el vino, signo mesiánico. Hay algunos textos del Antiguo Testamento que dicen que en la época del Mesías habrá sobreabundancia de vino o habrá abundancia de vino. Por eso Jesús, cuando hace el milagro de transformar el agua en vino, es el signo mesiánico. El vino del Mesías ha llegado y ahora está aquí. Entonces Jesús, como Melquisedec, ofrecen pan y vino. Jesús lo ofrece en la última cena. Lo ofrece al Dios Altísimo. Ahora, algo muy extraño. Dios le dijo a Abraham que sobre ti, sobre Abraham, serían bendecidas todas las naciones. Es decir, Abraham, hagan de cuenta que sería como que Abraham, el non plus ultra de las bendiciones. Sobre él, todos vamos a bendecirnos. Está Abraham y todos recibimos bendición de Abraham. Pero el libro del Génesis dice que Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Cómo alguien va a bendecir a Abraham si Abraham es el que va a bendecir a toda la humanidad? Entonces, quien está bendiciendo a Abraham es alguien más grande que Abraham. Por eso Jesús también en el Evangelio de San Juan dirá, yo conozco a Abraham, yo soy más grande que Abraham. Y que le decían los fariseos,
¿Cómo tú, que no tienes ni 50 años, dices que eres más grande que Abraham, dices que conoces a Abraham? Otro elemento de Melquisedec. Otro elemento más de Abraham, como decía ahorita Roberto, no se menciona su origen. Para darle validez al sacerdocio levítico, tú tenías que decir quién eres tú y que eres hijo de fulano de tal, de la tribu de Leví. Entonces, imagínense, yo digo, yo soy, voy a inventar nombres. Yo soy, Josué, hijo de David, de la tribu de Leví. Ah, muy bien, estoy hablando, estoy diciendo mi nombre, estoy diciendo quién es mi papá y estoy diciendo de qué tribu pertenezco. A fuerza necesito pertenecer a la tribu de Leví para tener ese sacerdocio. Bueno, con Melquisedec, obviamente no pertenecía a ninguna tribu porque todavía no nacían las tribus de Israel. Estamos hablando en tiempos de Abraham y no se está mencionando a los padres o al padre de Melquisedec, ni tampoco se menciona descendencia de Melquisedec. Y Jesucristo es así. Jesucristo es el Hijo Eterno porque Él no tiene antecesor. Él es el Alfa y el Omega, es el principio y el fin. Él no tiene un origen porque Él es el origen. Y Jesús no tiene descendencia. No tiene hijos. Entonces, por estos otros elementos también se dice que Jesucristo es sacerdote a la forma de Melquisedec, o es sacerdote como Melquisedec. Es más grande que Abraham, bendice a Abraham, hace sacrificio, es sacerdote, ofrece pan, ofrece vino, no tiene ascendencia, no tiene descendencia, y así como de la nada apareció, así también de la nada deja de aparecer en la Sagrada Escritura. Y así es Dios. Viene en un momento histórico y es elevado. Bien, pues a esto se referirá entonces Jesucristo, sacerdote a la forma de Melquisedec. Bueno, pues con esto terminamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario. Por eso se dice que es una prefiguración de Cristo, Melquisedec. Así es. Así como Abraham es una prefigura de Jesús, Abraham, el padre en la fe, que deja su tierra para ir a un lugar nuevo, Jesús que deja su patria celestial para venir a esta tierra, Isaac, una prefiguración de Jesús, así como Isaac va cargando el leño para ser sacrificado en la cruz, en el monte, Jesús es el Hijo único de Dios que va cargando el leño del madero para ser sacrificado. Jesús, una prefiguración de Noé, así como Noé construye el arca y por medio de ella todos se salvan. Jesús construye la iglesia y por medio de la iglesia está la salvación. Melquisedec es una prefiguración de Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? Ocupamos otra hora y media, padre. Sí, hombre. Pero ahora para que ustedes me den la clase, porque ya son expertos. Nomás les platiqué tantito y ustedes ya estuvieron más de 30 horas de hebreos. Muy bien. Bueno. Padre, disculpe, dígame. yo una duda.
Ahorita que estuvimos viendo aquí los himnos y las vísperas y todo, los oficios de lectura, las laudes, esas se rezan o se hace todos los días por el sacerdote o por un grupo o en ciertas ocasiones especiales o días especiales. Las oraciones se hacen todos los días, pero las lecturas y los salmos cambian. O sea, todos los días hay oficio de lectura, todos los días hay vísperas, todos los días hay laudes. Solamente que cada día cambian. Y específicamente el día del jueves en que celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, son lecturas especiales y oraciones especiales, que son las que les presenté. Y estas las hace toda la iglesia. En la café. ¿En qué no? Entonces del blanco. Que no hay nadie. Hay gente, se me hace. Bueno, ¿alguien más? No, pues ahí ando. Padre, Sí. en cuanto a eso precisamente, el oficio de lecturas, o sea, yo había oído laudes, vísperas, nona, o sea, todo eso, pero Sí. el oficio de lectura es también, va incluido dentro de la liturgia de las horas o esa parte, Es correcto. Sí, o es similar. Es parte de las oraciones. La liturgia de las horas. La única diferencia es que el oficio de lectura se puede rezar a cualquier hora del día. Ah, ya. Las laudes queda específico que es en la mañana. Sí, Vísperas sí. tiene que ser en la tarde. Completas tiene que ser en la noche. Pero el oficio de lectura puede escogerse alguna hora del día para realizarse. Ah, ok. Ya. Gracias. Muy bien. Padre, Sí, Pati. el libro del oficio, bueno, es que me estaba acordando de un libro que tenía mi abuelita, ya es muy antiguo y ella le decía su oficio. Sí. Yo lo tengo, nada más, y vienen oraciones parecidas a las que nos mostraste ahorita. La pregunta es, ¿ese libro cambia año con año como el misal? ¿O es un libro Más único, bien como son la Biblia? más bien son 4 tomos para un año. Como es tan extenso, en un tomo viene, por ejemplo, todo lo que se va a rezar en Adviento y Navidad. En otro tomo, todo lo que se reza en Cuaresma y Pascua. En otro tomo, la mitad del tiempo ordinario. Y en otro tomo, la segunda mitad del tiempo ordinario. Que son 4 libros en total para todo el año, o 4 volúmenes. Gracias. Muy bien, de nada. Bueno, pues aprovecho para darles la bendición. Perdón, Y, padre, otra pregunta. Dime. ¿Con qué libro seguimos? Ah, pues eso es después de la bendición les voy a decir. Alguien que haga una oración de cierre y doy la bendición. Ok, yo. ¿Me escuchan? ¿O se Sí. congeló mi? Ok. Gracias, Padre Eterno, por permitirnos estar reunidos durante todo este tiempo, aprendiendo de tu palabra, Señor. Siempre nosotros, siempre el motivo para continuar contigo, Señor. Que no nos falte hambre de ti. Bendice a todos, y te damos gracias por la vida de los maestros que ponen todo su empeño para aprender nosotros. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, y te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, Dios bueno, por esta oportunidad que nos has dado de profundizar en tu palabra. Te pedimos que todo lo reflexionado y orado quede asimilado en nuestro corazón. Se siga afianzando nuestra fe y nuestro amor a ti y a los hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos irnos Amén. en... Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.